No, mira, este 잡아. Ayşe hadi ne oldu? Bırak bakayım. Bir şey onda. Ay, para los contan, ganar churita. Ya me lo chisó fuerte. Que Mariana. Era pani tatira shatka kurat Nočkani kamstari. Nočkani katani. Era matar a shatichkana es katani.
Sanan istutuksen harjoituksen. Ahí vas, ahí vas. Es video, un foto.
No, robo ese, Está muy frío. Logo na cerimônia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Padre, por tu limpia concepción, soberana princesa. Ya, ya. Thank you.
Ave María Purísima, la refugio. La gracia de Dios. En el nombre del Padre, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles. enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Envía, Señor, Señor, tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. acto de contrición. Con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, gracias a todos por el pecado, que merecido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente en tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. que habéis hecho con el afecto o amor mismo sacramentado con el corazón de amor, y seréis felicísimos que no eres nada más que nada más de todo. Gracias Jesús, mi un corazón semejante a vuestro. Alabemos y vemos que instante. Al Santísimo y Divinísimo Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, bendita tú eres toda la mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres en todas las mujeres, no Padre. Bueno.
siervo allá en Imante, Santo Niño, amante, ya el 25 de diciembre, como era. Ana María, Matitivas, allá me acompañé. No aguantar, pues, acá hermano, está Dios, su mayamo, llámelo, acá, ahí, besita ni mo, veré chanta acá, Nana Yurishin, Virgen pura, Ana María Santísima, en Garis, Caracataras, Yongoro Cuaris, más de 200 años, Pupima, y su paracpinio, no le mamitis, nada tinupi, Arruchan son pipan, tan y su paracpinio, Ranapuchan. Isso, y más tiempo, Nana María Santísima Virgen, Haman Hapar, Posad Cora, Curacuari, Yaguayagua Shanaras, hasta Gniarap, y más lugar, en Andapino, Tata Santo Niño, Canomitis, Mer, Santa Isabel, Isaris, Turindewak, Amambe, Huatma, Shondapino. Isarina, Jesús Arina, Tur, Ima Noch Mitinia, Ima Hinde, Pinganda, Amambe. Gaiman Chakuni con Tasham Puchayas. Isama Pima Posa Kurakwari. Amber Chima Amambe. Ashoch recibir Shakari in the Tasan Jose. Dona Maria Santísima Shuhara. Para Kaxniwak, Tapokaniman. Tata Santo Niño, en Atah Pinodias, Tero Canchoy, Shox en entregar Shakata hermano, Shang Sunizar Shaka, Tata Dios Mayamo, Dios Mayamo. Tata Dios
¡Órale! ¡Ey! ¡Órale! ¡Eso! ¡Eso! Nadie las puede. Carmen.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que ha nacido para nuestra salvación esté con todos ustedes. Estamos celebrando ya la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. Estamos celebrando el que Jesús entre en nuestro corazón. Por eso el Adviento nos invitó a cambiar de vida. Muchas personas puede ser que no han cambiado, puede ser que el día de hoy, en vez de celebrar el nacimiento de Cristo, vuelvan a los mismos vicios,
el abuso de la borrachera, del alcohol, volverán a los pleitos. ¿Qué tanto nacerá Jesús en nuestra comunidad, en nuestros corazones? Reconozcamos en silencio nuestras faltas y pidamos al Señor perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, todos porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Primera lectura. Un hijo se nos ha dado. Del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al partirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio, y su nombre será Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la paz, para extender el principado con una paz sin límite sobre el trono de David y su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Hoy nos ha nacido el Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslos todos. Hoy nos ha nacido el Salvador. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza, anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Todos. Hoy nos ha nacido el Salvador. Alégrense los cielos y la tierra, retumben el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierren, manifiesten los bosques regocijo. Todos. Hoy nos ha nacido el Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene el gobernar el orbe.
justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida, sin religión, a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en la espera de la gloriosa venida de gran Dios y Salvador, justo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para rendirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, ferozmente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Aleluya. Les anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador, es Cristo el Señor. El Señor esté con ustedes. Pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial y alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor.
No tengo el nombre de la carguero o carguero de Chihuahua. Le ofrecemos la misa por ellos. La ofrenda, esos 3 libros son los libros propios que deben estar en el altar de la palabra. Se llaman leccionarios, ¿sí? Porque están las lecturas, son 3 tomos. El tomo 1 es el que estaría en uso ahorita, que mañana sería bueno componerlo, ¿sí? En este libro está cuando comienza el año litúrgico, de Adviento hasta el tiempo de Pentecostés. Entonces, Adviento, Navidad, la primera parte del tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua, hasta Pentecostés. Está el tomo 1, que es el que ya, para ponerlo ya mañana en la misa. El tomo 2 es ya pasando Pentecostés. Aquí ya está la fiesta de la Santa Trinidad, del Corpus, Sagrado Corazón de Jesús, hasta lo que es Cristo Rey. El tomo 3 trae las festividades de los santos. Ya tienen esto aquí, es el tomo 3, que son las festividades de los santos. Ya para que vean lo que es estas ofrendas, que son estos libros, ¿sí? Agradecemos esta ofrenda. Domingo y Leticia. Domingo y Leticia, porque se ofrece la Eucaristía. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado, para que, mediante este sagrado intercambio, lleguemos a ser semejantes a aquel por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con nuestro Papa Francisco, con nuestros obispos Javier y Jaime, y todos los pastores que con tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo, nuestro hermano mayor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que y no nos dejes caer y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora unción y comunión fraterna. La paz
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Algún ministro que me ayude a la comunión? Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes se olvidan que somos hermanos. Y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulo misionero tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz. Para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, haz que después de una vida santa merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Deseamos a ustedes que el Señor Jesús nazca en sus familias, en sus corazones, que la gracia de Él se derrame abundantemente, de manera que puedan crecer en la fe y también ante esto sentir su presencia de una manera cercana. Feliz Navidad a todos ustedes y que la Virgen María, Madre del amor que ha nacido, los cubra con su manto. Feliz Navidad. Gracias. De los avisos está la invitación del señor obispo a la peregrinación diocesana a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La salida es el martes, el día 17, como este.
Lo que estamos viendo para después de la misa, se va a dar a besar el niño. Vamos a, si tiene alguien trae imágenes de Jesús niño, pase para bendecirlos. Pase para bendecirlos. Ahorita después de la bendición, se va a entregar al niño Dios que está aquí en el nacimiento, si ese se da, para dar el beso, la adoración del beso de Jesús que ha nacido, para que pasen, se vaya a hacer una fila. ¿Sí se pondrán 2 filas o nomás una? Pero filas, no un montón, ¿verdad? Pero fila. Vamos a para bendecir. Señor, tu palabra santifica todas las cosas. Dígate bendecir estas imágenes de Jesús niño. Estamos celebrando su nacimiento. Él, siendo Dios, tomó condición humana para llevarnos al encuentro de la vida de gracia, para librarnos del pecado. También te pedimos que bendigas este crucifijo, que nos recuerde el inmenso amor por el cual se entregó por nosotros en la cruz para salvarnos, que es también lo que dice el catecismo, que hizo Jesús para salvarnos, predicó el reino de Dios, hizo milagros, predicó de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, y no solamente eso, sino que murió en la cruz. Entonces ahí encontramos, la cruz es el testimonio del amor de Dios a nuestro favor. Que quienes lo veneren, Señor, cumplan tus mandamientos y busquen tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ponen de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó esta noche santísima con el nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado, e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Oremos. Amén. Que el mismo que encomendó a los ángeles a anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Oremos. Amén. Y que aquel que, por la encarnación de su Hijo, unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad, y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Oremos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.
Hagan fila, no se hagan montón, hagan fila. Ya se me hizo un montón. Ramiro. Ramiro ahorita.
Bésalo, fuera coro. Ah, que tú quieres. Eso no te Al punto de este armonioso canto he venido a saber qué fue lo que ha pasado. Detente, instrumento sonoro, que no sabéis que yo fui el primer ángel de ese hermoso cielo, y cuando la gracia perdí, me arrojado hasta el profundo infierno, donde hoy me encuentro tan sumergido. ¡Oh, qué desgracia la mía! ¿Que no sabéis que yo fui el ángel más querido del omnipotente y que dominé 600.000 años? ¡Oh, mi poder sin segundo! Pues yo fui antes de todo lo creado. Los astros del universo fueron menores conmigo. ¡Oh, dolor infinito!
infeliz me matas mi aliento. Recuerdo yo cuando me vi colocado en el trono de querubines, pues mi corona era de oro, que realumbraba como una estrella del oriente. Pues hoy reniego, porque siento que perdí el poder que yo tuve en el alto imperio. ¡Oh, qué desgracia la mía! Que fui eliminado de la gloria de mi Creador. Pues dicen que en esta noche nacerá un niño, mas no puedo saber el lugar de su nacimiento. Alístate, oscuro infierno, que ha llegado la hora de que nazca el anunciado Mesías. Quiero escuchar el eco de la trompeta, que resuene en los aires del infierno, porque dicen las profecías de los antiguos sabios, de Daniel y Ezequiel, que ese niño será hijo de una mujer, la que dando a luz quedará virgen. Cosa increíble. Oh infierno, dame valor para combatir contra el Mesías, y nunca podrá ser cierto que este niño me quite el poder, porque yo fui príncipe Luzbel del alto cielo, y ahora he venido a saber qué es lo que ha pasado en este campo tan lucido. Oh villanos pastores, ¿para dónde caminan tan alegres? ¿O se dirigen para Belén? Pues son puras mentiras, nadie en la tierra me ha de igualar, porque yo soy el gran emperador del alto cielo. Media letra. Detente, oh música tan bella, ya no prosigas más esa letra, porque aumentas más mis penas, porque cuando oigo esa letra se despedaza mi corazón. Maldita sea mi suerte, he sido despojado de mi patria celestial, cuando estuve en el cielo sentado a la derecha de mi Creador, pues soy venganza de ser. Oh infierno, darme valor para combatir contra el Mesías. ¿Y cómo es posible que mi imperio sea destruido? Siendo que mi grandeza es de muy alta jerarquía, donde yo asistía con los ángeles bellísimos, pues mi envidia me arrojó al profundo infierno, donde hoy sufro cruelísimos tormentos. ¡Ay, qué triste de mí! Cuando recuerdo de aquella bellísima silla de oro, donde me sentaba, oh, qué dolor y qué rabia. Que quisiera matarme solo, porque perdí la gracia del Altísimo Soberano. Pero en esta noche me vengaré con el anunciado Mesías, y yo de mi parte tengo a mis servidores valientes. Pecado original, ¿en qué recóndito te encuentras? Porque no vienes a obedecer mis órdenes, que al momento te necesito más violento. ¿Quién me ha llamado? Tu príncipe Luzbel te necesita. Un momento me presento, mi gran señor. Dime, ¿qué fue lo que te ha pasado? Vengo rasgando y cruzando el viento para obedecer tus órdenes. Dime, ¿qué aflicción tenéis? Pues bien sabes tú, Luzbel, que de Dios fuiste consentido y en el alto firmamento, cuando estabas sentado en aquella bellísima silla de oro, cantando las más bellas melodías. Y ahora, ¿cómo ha de ser posible que un niño te quite el poder? No temáis, príncipe alvado, estoy con mi valor tan sobrado. Formaré una espantosa guerra para que vean estos pastores qué poderoso es el infierno de Luzbel. Nunca serás vencido, Luzbel. Ordene qué debo de hacer
pecado en contra del Antiguo Testamento, donde nos explican que unos reyes vendrán desde el oriente a adorarle y que al mismo tiempo le ofrecerán oro, incienso y mirra. Estas proféticas señas son las que me atormentan más mi corazón, siendo de que yo fui el ángel más brillante y que ahora me quiten el poder. Tú nunca serás vencido, mi fiel pecado. Vaya alistando las legiones y reformaremos a todo el mundo entero. Pecado, ten cuidado, mi rey. Ten cuidado, mi rey, que en estos momentos se presentará otro elemento más fuerte y poderoso. ¡Astucia! ¡Astucia! ¡Salí de este campo, que el rey te desea ver a su lado! Media letra. ¿Qué te pasa, mi príncipe Luzbel? ¿Por qué desmayas tu aliento? Así turbas a turbio y así rinde tus esfuerzos. ¿Que no eres tú el que te opusiste al creador del universo entero? Cuando estabas en el cielo sentado y que quisiste fijar el asiento, pues no hay que tener el riesgo. Apréstate a la batalla infernal, criatura. Hazme aniquilar violentamente. Neptuno, dame tu aliento. Júpiter, dispón tus rayos. Plutón, calamidades para todo género humano. Volcán, préstame tu fuego. Oh infierno, préstame tu acero. Para aniquilar al hombre, para hacerle contra el resto. Porque es tan grande el rencor y la envidia que le tengo, que quisiera abrazar el volcán de mi pecho, y así mis valientes escuadrones vayan diciendo conmigo: guerra contra el hombre y guerra contra Dios, porque yo sí puedo arrojarlo al profundo abismo y aniquilar muy pronto. Media. ¡Mira astucia! ¡Ya que me ves arrojado y sin ninguna esperanza! ¡Y ahora reniego de mi fatal desgracia! ¡Y he puesto en este campo! ¡Y hasta más quiero seguir! ¡Y por ella he de aplicar! ¡Porque he bajado del cielo! ¡Y habiéndome creado Dios en la patria celestial! ¡Y yo por mi soberbia perdí el poder que tuve en el alto imperio! Pero en fin, a este campo he salido a desahogar la pasión que tiene mi corazón de verme tan sumergido y triste. Y sigue la guerra, y para apurar mi llanto tan hermoso, te creo la sabiduría. Que solo por mi atrevimiento. Que solo por mi atrevimiento perdí mi gracia, porque yo a Dios ofendí. Y ahora estoy arrojado en el profundo abismo. Alisten tropas infernales, que la hora se aproxima, que venga del cielo el anunciado Mesías. Tocad la trompeta, mi valiente pecado, para que reúnan todos mis valientes escuadrones. En nuestro contrario está por llegar aquí en la tierra. Estos pastores empiezan a entonar sus alegres cantos, diciendo que van a Belén de Judea a ver al infante que van a hacer. Media.
género humano. Letra. El acento de esta voz, ¿qué significa esa letra? Oh, mis fieles valerosos vasallos, para batallar contra Dios y contra todo género humano, porque es tan grande el récord y la envidia que le tengo, que en el bien instante para hacer más mi guerra, pero en fin, ya estamos en su presencia. Y yo te prometo otro elemento que es el valiente Asmodeo, feliz presuroso, que nuestro rey te desea ver a su lado. Al instante me tienes a tu servicio, mi gran señor. ¿Qué es lo que te ha pasado? Escuché una voz tan terrible y aquí me tienes dispuesto a todo, de un hombre valeroso, de su gran defensor, y me coloco en tu compañía, en el lugar preciso para combatir con tu auxilio, pues ya me puedes decir tu situación y tus penas. Para su bien es la confianza para el hombre, que tiene las necesidades, no tiene más que dos puestos, para dentro de la aventuranza, es la confianza, pues desdichadamente hemos perdido la gracia de nuestro Dios divino, que habíamos recibido en un principio. El primero es indispensable. La segunda dirá la confusión, pues es la base de nuestro espíritu de gloria. Lo mismo es un medio muy a propósito para alcanzar la gracia. Para hacer con una pregunta con valor. El primero, el pecado original, ha combatido todo este tiempo. No tiene espíritu de vida, porque desea tenerlo y se lo pide a mi gran Señor para mi mayor confianza, para pecado y astucia, pues me encuentro con mi valor tan sobrado. Haremos una acción laudable y esto sugiere que los grandes ministros se reúnan para presenciar en vida las situaciones que hemos podido vivir, los grandes mayores infernales presenciando. Así es, mis valientes caudillos, no hay que tener miedo. Yo les prometo que las estrellas del alto firmamento caigan sobre la tierra y que los grandes volcanes arrojen el candente fuego. Formaremos grandes diluvios. Porque ellos son los sentidos del infierno y todos gritaremos con alta voz: ¡que viva nuestro príncipe Luzbel! Media. ¡Oh, valente avaricia! ¿En dónde te encuentras? ¿Por qué no vienes a la voz de tu príncipe Luzbel? Pues es necesaria tu presencia. Media.
valeroso vasallo. He venido como un relámpago para saber qué fue lo que te pasa. No temas, mi príncipe adorado, que aquí estoy a tu lado para combatir con tu auxilio. Al momento escucha tu voz, y aquí me tienes dispuesto de un hombre valeroso, y me coloco en tu compañía para combatir con tu auxilio. Pues según dice la Sagrada Escritura, que hoy a las 12 en punto de la noche nacerá el Redentor del mundo entero, pues trataré de impedir su venida aquí en la tierra. Pues yo fui el primer arcángel de ese hermoso cielo, cuando estuve sentado en el trono de la sabiduría. Mi manto era de seda firme y mi corona bordada de perlas preciosas. Mis ojos brillaban como los rayos del sol del amanecer. Pues no hay que perder las esperanzas, mi príncipe Luzbel. Formaremos una espantosa guerra. Ya todo el mundo está preparado para entrar en acción. Alístate, oscuro infierno. ¿Qué es lo que te anuncia? Triste y resonante la voz. Que con sus mortales. Y me ves con el corazón tan sobrado. Pues basta. Pues basta que me atormentas, padeciendo yo por menos, y otros en terrible confusión. Espíritus derivados y legiones del mismo infierno, Igualados del poder. igualados del poder, la rabia que me aflige, la rabia que me atormenta, las llamas que me devoran, el fuego que me alienta, el dolor que me atormenta. Pues estaré atento, mi gran Señor, todo en cuanto tú desees. Ministros infernales, que tiembla el mundo entero, pues sabes pecado, astucia y asmodeo. Yo fui el ángel más querido de lo omnipotente, y cuando la gracia perdí, al instante fui arrojado al profundo infierno, donde sufro crueles tormentos, y he encontrado el Antiguo Testamento, donde nos explican que este niño nacerá en el portal de Belén, y que unos reyes vendrán desde el oriente a adorarle, y que al mismo tiempo le ofrecerán oro, incienso y mirra. Estas proféticas señas son las que me atormentan más mi corazón, siendo yo el más brillante ángel, y que ahora me quiten el poder. Nunca seremos vencidos, mis valientes caudillos. Vayan alistando las legiones, que reformaremos a todo el mundo entero. Alisten tropas infernales, que la hora se aproxima de que venga del cielo el anunciado Mesías. Media. Cuidado, Luzbel, que en estos momentos se presentará otro elemento más fuerte y poderoso, que es el valiente Envidia, el rey del profundo infierno. Salí de este campo, Envidia, que el rey te desea ver a su lado. Eso, Media. Oh, mi príncipe Luzbel, aquí me tienes a tus órdenes. ¿Qué es lo que te ha pasado?
al momento he venido del profundo infierno, con mi valor tan sobrado. No desmayes, príncipe amado, que todos estamos listos para entrar en la batalla. Yo cuento con mis más fuertes escuadrones, que se encuentran listos para entrar en la guerra. ¿Cómo ha de ser posible que te quiten el poder, siendo que tu grandeza es de muy alta jerarquía, donde tú reinabas con tu Dios que te había creado? Fuiste príncipe Luzbel, luz de la gloria. Entonces, ¿para qué son tus valientes caudillos? Al momento quiero que salga toda la gente del profundo infierno a batallar el momento que se espera. Vamos pues a estorbar las mentiras profecías de aquellos sabios que escribió el profeta Jacob. A la guerra, mis valientes aguerridos, marchemos a encontrar al enemigo hasta Belén de Judea, porque he leído unas cuantas lecciones del Antiguo Testamento que dice que esta noche nacerá el Mesías. Esto hemos de ver. Yo haré que tiemble todo el mundo entero, que las estrellas caigan aquí en la tierra, haré explotar los volcanes, en fin, haremos una guerra espantosa para que vean estos humildes pastores qué tan poderoso es el infierno de Luzbel. Y así, mis compañeros, vayan preparando sus armas, porque la hora ha llegado de su nacimiento. No demos tiempo de que nazca, porque si llega a nacer nuestro príncipe Luzbel, ya no será nada. Media letra. Oh, pero qué canto tan armonioso escucho. Esa letra de Miguel se despedaza mi corazón. ¿Y cómo ha de ser posible que mi imperio sea destruido, siendo que mi grandeza es de muy alta jerarquía, donde yo asistía con los ángeles bellísimos del firmamento? Pues mi envidia me arrojó al profundo infierno. ¡Ay, qué triste de mí! Cuando me acuerdo de aquella bellísima silla de oro, donde yo me sentaba a la diestra de mi Creador. ¡Oh, qué dolor y qué rabia! Así comienzan mis penas, que quisiera matarme solo, porque perdí la gracia del Altísimo Soberano. Pero en esta noche me vengaré, porque ya los pastores comienzan a entonar sus alegres cantos y se dirigen para Belén, donde comentan que va a nacer ese niño. Pues yo no creo eso, porque son puros pretextos. Y dice el Antiguo Testamento que una mujer es la que va a dar la luz y posteriormente quedará doncella. Media.
Y no, vamos a venir en poco allá. Ya no cochete, no me veo a Tamaru. ¿Eh? En Babil, en Bocus, bota allá. 실제 한데 산소월 날씨 하나 깍지 진짜다 진짜 가라라 근데 Şankış bakarız da. Şankışı. Ashwani, na sawa tinde hose tu mira. Ashwani, na sawa tinde. Himini, so, se. Şu. Şuna söyle. Ya sabes cultura ya. Edas karamu, timi. Y cara era cueva. ¿Eh? No cachi catico. Maria, shola, você tinha que estar bem de chibi, porque não tem mais da bonita. Mala espera. Não tem menino. Já já não é baixar, não tem cara. Shana tigara shana square board. Ammeria nothing. We have shana is pata changar. No, pero intento chico, voy a ir tú, no chico, intento buscar escoya, ya,
Ave María Purísima del Refugio, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renueva la paz de la tierra. Señor mío. Ayúdenle allí, ayúdenle allí. Bien con bien. Marita, upica, ¿qué más? Abre, Señor, de tus labios. Primer misterio gozoso se medita. El anuncio del ángel a María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él, por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él, por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, todas las mujeres y bendito es Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Madre, por tu limpia concepción, oh soberana princesa. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Santo Niño Jesús. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Hoy a 12. 12 está. Aquí cae una estrella sobre la posada. Pastores y reyes, vamos a adorar. Pastores y reyes, vamos a adorar. Aquí cae una estrella sobre la posada. Aquí cae una estrella sobre la posada. Pastores y reyes, vamos a adorar. Pastores y reyes, vamos a adorar. Segundo misterio gozoso se medita la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazte voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor está contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor está contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre. Calla, malditos soberbios, sálganse de aquí, ahora verán infernales, caigan todos a mis pies. Luzbel. Pues solamente hemos venido en busca de unos malditos y seguramente eres tú, Miguel. Astucia. Mira, Miguel. Astucia. San Rafael. Cállense, atrevidos soberbios. Dale al juego eterno por la insoberencia de Dios. No puede mantenerse en sí mismo. Hoy quiere condenado fuerte caudillo. Solo yo realiza todo el firmamento. Ya sabéis, Luzbel, que está vencido con tu fuerte caudillo. Y con este apenas malditos virginales. Yo soy el arcángel San Gabriel, que vengo del alto cielo, que no sabéis que fuiste arrojado hasta el profundo infierno, porque tú así lo quisiste padecer eternamente al profundo infierno. Avaricia. No mientas eso, Miguel, que algún día nos has de acordar allá en el alto cielo. Zapán. Cállate, Miguel, porque te llevo al infierno profundo, porque yo soy el Satán de los 7 vicios. Váyanse de aquí, malditos. Maldita seas tú, Luzbel, cae a mis plantas. Y tú también, Astucia, ¿qué esperas? Dobla tu cabeza a mis pies. Levántate, Luzbel, y vete al profundo infierno donde debes permanecer eternamente condenado. ¡Viva la Virgen María! Y huele el con vuestro atrevido soberbio, ya perdiste la batalla. Suerte y cualones. Oigamos todos mis compañeros, es imposible que seamos vencidos. Asmodeo, ¿por qué me has dejado tan solo? Baile. Los primeros cuatro. Baile. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Madre por tu limpia concepción, oh soberana princesa. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Santo Niño Jesús, rogar por nosotros. Cuarto misterio gozoso se medita la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazte voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Quinto y último misterio gozoso se medita. El niño Jesús perdido y hallado en la fe. Padre nuestro, tu nombre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Satisfecho. Y esta mujer que es tan corajuda, que ya no la aguanto más. Mejor no me hubiera casado con esta. Esta y a Conchita y a cualquier hombre le hace sellas. Yo que ya no aguanto más con estos celos. Dios. Pues no es así como tú estás diciendo, viejo tartamudo. No se crean, amiguitas. Yo soy una mujer decente y honrada. Yo a ningún hombre le ando con... Más que me actitud de ser así de alegre. Y luego este destrampado, cree que soy una cualquiera. Como es muy celoso, nunca me deja salir de mi rancho. Al menso, yo no le hago caso. No sé mucho que me junté con este infeliz, embudo orejón, que no sirve para nada y anda con sus chismes. Sí, ahorita serás una decente y honrada, todo lo que tú quieras delante de esta gente. Pues como ya saben, compañeros, que aquí en el mundo hay mujeres que se ven seriecitas, pero el orgullo lo traen por dentro y por afuera una sonrisa que le mata al hombre. ¿Y quién no se va a engañar con una mujer como esta? Con un carácter atractivo y pues allá en el rancho de los girasoles tengo todo de sobra, pero yo trabajo muy duro. En este feliz año voy a levantar bastante maíz, alrededor de 3.600 costales. Porque yo trabajo muy duro, nada más ocupo 350 peones para la pizca y yo al lado de ellos montado en mi caballo retinto. Y esta mujer que no se conforma por más que le doy. Cuando yo la conocí esta, andaba descalza y desnuda, traía ropa, pero cuando se casó conmigo, luego cambió su forma de ser. Y ahora ya se siente la patrona de mi rancho. Vieja mensa, ¿recuerdas dónde fue que te levanté? Mira, Pánfilo, ya mejor dejemos de platicar y vamos a dar otro zapateado al estilo de nuestro rancho. A ver tú, viejo, alístate que vamos a bailar. Ándale pues, Fernanda, vamos a bailar. Thank you.